La epístola está tomada de la carta del apóstol San Juan. Carísimos hermanos míos, no os extrañéis si os aborrece el mundo. Nosotros sabemos que hemos sido trasladados de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. El que no los ama permanece en la muerte. Y todo el que aborrece a su hermano es homicida. Pues ya sabéis que en ningún homicida la vida eterna tiene su morada. En esto hemos conocido la caridad de Dios, en que dio el Señor su vida por nosotros. También nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Mas el que tuviere bienes de este mundo y viere a su hermano sufrir necesidad y le cerrare sus entrañas, ¿cómo es posible que resida en él la caridad de Dios? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de boca, sino con obras y de veras. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, después de 2 domingos importantísimos, en los que no pudimos venir, que ustedes se quedaron sin misa, la fiesta de Pentecostés, importantísima la fiesta de Pentecostés, porque no solamente es la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, sobre María Santísima, sobre los discípulos, sino que también se considera allí como que fue promulgada la Iglesia. A partir de ahí la Iglesia se promulgó, así como una ley no tiene vigencia hasta tanto no es promulgada. La Iglesia, en cierta manera, fue el toque final de la Iglesia, la fiesta de Pentecostés. Nuestro Señor en la Ascensión les había dicho a los discípulos que todavía no se desperdigaran por el mundo predicando el Evangelio, sino hasta tanto viniera el Espíritu Santo a confirmar todo lo que Él les había enseñado. Y estos apóstoles, poco antes, hasta cobardes, habían abandonado a nuestro Señor Jesucristo, incrédulos. En una de sus apariciones nuestro Señor les llega a reprochar su falta de fe, después de todo lo que habían visto. Sin embargo, después de haber recibido el Espíritu Santo, mostraron esa valentía, esa fortaleza por los mismos dones, especialmente el don de la fortaleza, el don del consejo, el don de sabiduría. Todos los dones son importantísimos. Mostraron con su vida lo que habían predicado. Habían predicado a nuestro Señor Jesucristo crucificado y por Él murieron. Todos los apóstoles sufrieron el martirio, todos murieron en Él, menos San Juan, que lo sufrió, pero no murió por un simple milagro de nuestro Señor, que le quedaba todavía la misión de escribir el Apocalipsis, cosa que escribió luego de haber sufrido el martirio en la isla de Patmos. Después, inmediatamente, tenemos la fiesta de la Santísima Trinidad. El domingo siguiente, creo que yo les dije en uno de mis sermones anteriores que la Iglesia divide el ciclo de la Iglesia, el ciclo litúrgico, en 2 grandes partes. Desde el primer domingo del Adviento hasta la Ascensión, incluido también la promulgación de la Iglesia, Pentecostés, es como que lo dedica a la causa ejemplar de nuestra santidad, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces estamos viendo los distintos pasos de la vida de nuestro Señor sobre la tierra. Ahora, después de Pentecostés, lo que hace la Iglesia es dedicarse a la santificación de las almas, a dedicarse a que se aplique esa enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en cada uno de nosotros. Por eso es que la Iglesia puso la fiesta de la Santísima Trinidad en el primer domingo después de Pentecostés. ¿Por qué? Porque nuestra santidad va a empezar por la fe. Y la fe supone adherir a aquellas cosas que la Iglesia nos enseña, y como base fundamental de nuestra fe tenemos el dogma de la Santísima Trinidad. Y fíjense que este dogma es el que nos separa de todo el falso ecumenismo que se viene predicando desde el Concilio Vaticano II.
Juan Pablo II llega a decir, tenemos el mismo Dios que ustedes, le dice a los musulmanes. Una aberración, eso es una apostasía. Nuestro Dios es uno y trino. El Corán, el libro sagrado de los musulmanes, llega a blasfemar de la Santísima Trinidad. Entonces, nada tenemos que ver con ellos. Nada tenemos que ver. Pero es que son monoteístas, entonces ellos alaban a Dios de otra manera. No, que haya musulmanes de buena fe, haya Dios, haya ellos y Dios cuando los juzgue. Pero nosotros que sabemos no podemos decir todos los dioses de las gentes son demonios. Entonces, Alá es un demonio. Entonces, la Iglesia nos pone primer dogma fundamental de nuestra santificación, de nuestra fe, porque la santificación va a empezar por la fe y luego por la caridad perfecta. E inmediatamente, fíjense, luego de proponernos la Santísima Trinidad como dogma, nos encierra en todo otra fiesta, en la fiesta de Corpus Christi, todo el misterio de la redención. El sacramento de la Eucaristía que nosotros adoramos el día especialmente de Corpus Christi encierra todo el misterio de la redención, el segundo dogma fundamental, la encarnación del Hijo de Dios y la redención hecha por Él para que precisamente nosotros fuésemos recuperados del pecado en el que nos habían sumergido nuestros primeros padres y nuestros pecados propios. Ahí tenemos entonces el sacramento de la Eucaristía, el Corpus, la fiesta de Corpus Christi. Normalmente uno dice, pero ¿por qué se no se festeja esta fiesta de Corpus Christi el Jueves Santo, que es el día de la institución? Recuerden que en Semana Santa, aunque sí se lo ensalza, se lo lava al sacramento de la Eucaristía en la misa in cena Domini, se lo lleva luego en procesión al Santísimo Sacramento hacia el monumento, se lo llena de velas y de flores y se pasa toda esa noche en adoración. La Iglesia quiere una fiesta más grande. ¿Por qué? Porque aquella del Jueves Santo está sumergida, rodeada por todos los sufrimientos de nuestro Señor. Inmediatamente va a venir la pasión. Entonces no puede invitar a gran alegría a los fieles, porque los está invitando al mismo tiempo a que se compadezcan de nuestro Señor y lo acompañen en su dolorosa pasión. La Iglesia entonces puso la fiesta de Corpus Christi totalmente fuera del ciclo de la pasión para que los fieles cristianos puedan alabarlo, adorarlo en el misterio de la Eucaristía. ¿Misterio por qué? Porque allí nosotros hacemos un acto inmenso de fe. Dice Santo Tomás, en la cruz nuestro Señor Jesucristo aparecía escondida la divinidad, pero por lo menos estaba su cuerpo. Ese cuerpo, ese hombre unido a la divinidad que había hecho milagros, que había resucitado muertos. Entonces todos los que lo miraban con ojos de fe, en ese caso la Santísima Virgen fue la única que no perdió la fe en ese momento, pero por lo menos veían el cuerpo. Nosotros ni eso vemos en la Eucaristía. Lo que vemos es un simple pedacito de pan ante los ojos de los humanos. Son los ojos de la fe los que nos dicen lo que hay allí, que está el cuerpo realmente presente de nuestro Señor Jesucristo, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Un motivo inmenso de hacer un acto de fe, porque al arrodillarnos, al recibir esa hostia consagrada, estamos haciendo un acto inmenso de fe. Sabemos que allí está nuestro Señor Jesucristo completamente, el mismo que se sienta a la diestra del Padre en el cielo. No vemos ni siquiera su cuerpo. Está escondida su divinidad, está escondida su humanidad. Vemos simplemente las especies de pan y vino. En las procesiones antiguamente, no hace muchos años atrás, personas grandes, en la capilla, por ejemplo, hay una señora muy mayor que me contaba lo que eran las procesiones de Corpus antes en las ciudades, cuando todavía había fe, una época casi gloriosa de la historia de la Iglesia. Ya estaba la infiltración metida, pero todavía por lo menos no se había manifestado así. Se sacaba por las calles el Corpus
la custodia, y la gente se arrodillaba en las calles. Es más, me llegó a contar esta señora que ella ha llegado a ver a un párroco llevando la comunión simplemente, ya no llevando la comunión, pero con la umbrela, los acólitos, la campanilla, y la gente se arrodillaba en las veredas. Casi parece un cuento de hadas, recordar eso, como si pudiera haber existido. Imagínense, hoy el sacerdote lleva la comunión, prácticamente tiene que esconderla dentro de la sotana, en la teca, para poder llevarla a un enfermo. Se burlarían si saliéramos con acólitos y una campanilla anunciando la presencia real. Pero hoy tenemos la gran cena. Luego de la fiesta del Corpus Christi tenemos la gran cena en el Evangelio de hoy. Primero, una alusión a las primeras palabras de la epístola, que casi coinciden con lo que les decía al comienzo de la misa. No os extrañéis si os aborrece el mundo. Casi podríamos decir que esta frase nos debe alegrar, nos debe llenar de contento el saber que de alguna manera somos dignos de que el mundo nos aborrezca. Y les puedo asegurar que todo esto que está pasando, esta inseguridad, esta incertidumbre, ni saber qué es lo que va a pasar en el futuro, son movimientos que en definitiva están bajo la égida del demonio, y el fin que tienen es la destrucción de la iglesia. La sinagoga de Satanás, ya puesta al descubierto en la época de nuestro Señor mismo ya lo dijo, siempre el demonio va a hacer a través de sus instrumentos la destrucción de la iglesia. Muchos de esos instrumentos ni tienen idea de todo esto, pero no dejan de ser instrumentos del demonio. Entonces, nadie es más que su maestro. Si nosotros realmente queremos ser seguidores de nuestro Señor Jesucristo, sepamos que si el mundo nos aborrece, sabed que me aborreció a mí primero, dijo nuestro Señor. Pero una tentación muy típica, Santo Tomás, yo le decía a los fieles el otro día en Molinari, cuando la fiesta de Corpus Christi, Santo Tomás dice: no nos dejemos llevar por la tristeza. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos derecho a dejarnos guiar por la tristeza. La tristeza en sí mismo, podríamos decir, no es ni buena ni mala. Es más, puede llegar a ser buena. Muchas veces Dios permite la tristeza en las personas cuando se han separado de Él por el medio del pecado mortal. Entonces Dios permite la tristeza porque yo ya no tengo alegría en el alma, ya no tengo la presencia de la Santísima Trinidad, la inhabitación divina. Entonces Dios permite una cierta tristeza o una gran tristeza en mi alma porque conozco que Dios no está ya conmigo, yo me he separado voluntariamente de Dios. Esa tristeza es buena. Pero normalmente cuando uno siente una tristeza, una amargura, una especie de desesperación, dice Santo Tomás que es patrimonio de los hombres el sentir tristeza. Pero es un elemento, una herramienta que usa muchísimo el demonio para desanimar a los justos o los que quieren serlo. Entonces, dice Santo Tomás, no tenemos derecho a dejarnos dominar por la tristeza. ¿Por qué? Precisamente por el sacramento de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque yo dentro de un ratito voy a consagrar el pan y el vino. En esta casa, va a estar Dios realmente presente. Unas palabras del sacerdote sobre la materia del sacramento y ahí va a estar Dios nuestro Señor. Y ustedes van a estar unidos al sacerdote ofreciendo ese sacrificio de valor infinito. De valor infinito a Dios. O sea, nosotros le estamos dando un regalo a Dios digno de Él. ¿Qué le podríamos nosotros dar a Dios si todo lo que hemos recibido, todo lo que tenemos lo hemos recibido de Él y son siempre cosas humanas las que podemos darle? Pero Dios nos dio la oportunidad de darle a Él un regalo, un don, que es la Santa Misa en este caso, que tiene un valor infinito y por lo tanto es digno de Él, que es infinito. ¿Por qué? Porque sabemos, yo soy simplemente sacerdote secundario en la Santa Misa. El verdadero sacerdote es nuestro Señor Jesucristo, la víctima es nuestro Señor Jesucristo, y como es Dios, su valor, su sacrificio es infinito.
Además, como cristianos, de poder participar en esto, tenemos la oportunidad de recibir la comunión. ¿Qué otra cosa más grande podemos llegar a recibir que al mismo Dios? Nos creó, nos redimió, nos trajo cuántas veces de nuevo al buen carril después de nuestros pecados, y además de todo eso se convirtió en alimento de nuestras almas. La religión católica, porque es la verdadera religión, jamás se le habría ocurrido a ninguna persona. Cuando uno estudia las falsas religiones, el paganismo, por ejemplo, tenían terror a sus dioses. El sacrificio, para aplacarlos, ofrecían animales, para aplacarlos siempre con ese terror de haber ofendido a esos dioses que eran simples piedras y metales. Fíjese el amor. ¿A quién se le hubiera ocurrido de que un dios hubiera muerto? Locura, decían los paganos, ¿se acuerdan? Los griegos le decían a San Pablo, locura, es una locura lo que estás predicando. ¿Cómo un Dios va a amar tanto a su criatura de poder llegar a morir en la cruz por él? Y no solamente eso, sino convertirse en alimento. Nosotros tenemos la posibilidad de venir a esta fiesta, a esta gran cena que habla nuestro Señor en el Evangelio de hoy. Y lo triste del caso es que empezaron a poner excusas. ¿No? Que tengo esto y no puedo ir, que tengo aquello y no puedo ir. No sé qué. Leyendo una vez un comentario a este Evangelio, decían, las excusas dentro de la parábola parecían justas. Si uno me invita a una fiesta y yo me acabo de casar, es lógico que no voy a ir. Parece equivalente, digamos, parece una justa causa el dejar de ir a esa fiesta. Sin embargo, dice el jefe de familia, el padre de familia se enojó muchísimo. ¿Por qué? Porque esta fiesta es la que organiza Dios, nuestro Señor. Y en definitiva es esta, que es la Santa Misa, junto con la posibilidad de recibir el cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, ninguno de los que primero fueron invitados van a gozar de esta cena, y en definitiva va a ser la cena interminable, eterna del cielo. Pero lo que nos consuela a nosotros es que cuando aquellos dijeron no, entonces dijo, ve y busca cuanto pobre, lisiado y cojo encuentres. Y eso está haciendo alusión a los pecadores, a los que no merecían esa cena, a los que no habían sido invitados. Y sin embargo, Dios nuestro Señor nos invita a todos, con todas las miserias que podamos llevar encima nosotros. Pero ¿se acuerdan en la otra narración de esta parábola, donde dice que después entró el padre de familia en la sala y había uno que no estaba vestido con el traje nupcial? Y entonces dijo, atado de pies y manos, arrojádolo a las tinieblas exteriores. Si uno se pone en situación de la parábola y dice, pero ¿cómo va a ser tener el traje nupcial si ha sido recogido del camino y ha sido puesto en la fiesta, no ha tenido tiempo de cambiarse? Acuérdense que las parábolas son siempre ejemplos. Nuestro Señor quiere que nosotros tengamos las condiciones para la comunión. Al final no dije nada de lo que había preparado para la predicación y no quiero extenderme, pero sí lo importante de la gracia de Dios. De la gracia de Dios para realmente, ese es realmente lo que es el traje nupcial. Lo único que quiere Dios de nosotros es la caridad. Y la caridad es estar bien con Dios. Y para estar bien con Dios significa que no tengo que tener ningún pecado mortal en el alma. Si yo no tengo ningún pecado mortal en el alma, rechazo todos los pecados veniales que pueda tener, más el ayuno y la buena intención, ya entonces puedo comulgar. Fíjense, son mínimas las exigencias para participar de la misma divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y como no quiero dejar de decirles las cosas que había preparado rápidamente, se las voy a decir. La santidad consiste en participar cada vez más de la vida íntima de la Santísima Trinidad. En eso consiste, Dios nos creó para hacernos dioses. ¿Por qué? Porque Él nos quiere en el cielo participantes de su misma vida divina. Aquella tentación que le hizo el demonio a Adán y Eva, el seréis como dioses, no era una locura, era lo que Dios tenía previsto para ellos.
Lo que pasa es que Adán y Eva lo quisieron de otro modo. El demonio se los propuso de otro modo, no según el plan de Dios. El ser como dioses era lo que quería Dios para Adán y Eva y para cada uno de nosotros. Que seamos como dioses. Porque eso significa ser santo. En el cielo lo que vamos a hacer es participar de la misma vida íntima de la Santísima Trinidad. Aquí en la tierra eso se logra a través de la gracia. Esa santidad brota de la misma gracia que nos consiguió nuestro Señor Jesucristo muriendo en la cruz. Y esa gracia se nos comunica a nosotros a través de los sacramentos, especialmente el sacramento de la Eucaristía, que no solamente nos da la gracia, sino que nos da también al mismo autor de la gracia. Mañana, en otro sermón, voy a continuar con los beneficios inmensos de la Eucaristía. Simplemente sepamos valorar y tener en cuenta eso que les dije. El cristiano no puede darse el lujo de desesperarse, de angustiarse, de estar triste ante esta situación que nos toca vivir. Casi podríamos decir, deberíamos alegrarnos. No os extrañéis que os aborrezca el mundo. Si el mundo los aborrece, es una muy buena señal. Si empezamos a tener persecuciones físicas incluso, bendito sea Dios. Y si nos toca morir, más bendito todavía, porque la mejor manera de hacernos santos y de terminar bien aquella obra iniciada por Dios nuestro Señor en nuestra creación. Pidamos entonces a la Santísima Virgen momentos, sepan simplemente, si la tristeza no es provocada por Dios, yo hago un examen de conciencia, estoy en gracia de Dios, o si estoy en desgracia, hago un acto de contrición, ya esa tristeza tiene que desaparecer. No desaparece, es obra del demonio. Entonces, si es obra del demonio, tengo que rechazarla como si fuera simplemente una tentación. Una tentación grave, que puede... ¿Por qué? Porque el demonio es el eterno triste. Él es el que está triste para siempre, porque sabe que fue creado naturaleza angélica y nunca jamás va a poder ver a Dios. Y él tiene envidia de nosotros. Él tiene envidia de nosotros. Entonces, no dejemos que la tristeza que él nos quiere meter se afiance en nosotros. Pidamos esta gracia, entonces, disculpen lo largo, a nuestro Señor Jesucristo a través de nuestra Santísima Virgen, de la cual nosotros somos sus esclavos. Ave María Purísima. Por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.